Ha llevado a cabo largos años de docente del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Heidelberg. Publicó numerosos libros de arquitectura en Alemania, Suiza, España y Brasil. Es profesor invitado en la Universidad Nacional de Rosario y trabaja alternadamente en las tres disciplinas, historia, dibujo y fotografía, y viaja continuamente por Europa, visitando una vez al año Sudamérica. Así que bueno, señoras y señores, con ustedes Pablo de la Riva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que sin micrófono va a funcionar bien. El tema de hoy es la Bélgica medieval, que es algo que a mí me fascinó ya en mi infancia en Rosario, por muchas razones y por la cantidad de libros que había en casa de mi familia también que trataban el tema de Flandes, de Bélgica, etc. Una fascinación que se concretó al recibir una invitación del Ministerio de Cultura Neerlandesa de Bruselas. Hay dos ministerios, uno para la cultura neerlandesa, otro para la cultura valona, y que me permitió conocer una cantidad de lugares que, muy por el contrario de desilusionarme, me acuciaron el interés enorme por los tesoros de un país muy curioso, de un país con una historia absolutamente europea. No es casualidad que en Bruselas esté la sede de la Unión, como tampoco es casualidad que esté en Estrasburgo la parte del Parlamento Europeo, como que tampoco fue casualidad que estuviera en la ciudad italiana de Trento el famoso concilio al cual le debemos la forma actual del catolicismo, que fue el concilio de Trento. ¿Por qué? Bueno, Estrasburgo fue todo el tiempo Alemania hasta que Luis XIV la anexionó. Bruselas es una ciudad de predominante lengua francesa, pero en realidad está totalmente rodeada por pueblos donde solamente se habla el neerlandés, y es un poco una casualidad, entre comillas, de la historia, un poco difícil de explicar, porque es en ese sentido la historia es demasiado compleja y no quiero aburrirlos tampoco, ni sé yo tampoco tantos detalles, pero la cuestión es que Bruselas quedó como una ciudad predominantemente francófona, y con el caso de Trento es la unión entre la cultura italiana y la alemana, que bueno, no en último lugar también la reforma protestante de Lutero fue un momento en que las mentalidades en Europa se ponen más claras, también porque son escritas las mentalidades, no solo por una cuestión natural. Y está claro que los obispos más allá de los Alpes tenían otra mentalidad que más acá de los Alpes, etc. Y es lo mismo que ha pasado con Francia y Alemania, y lo que ha pasado, por supuesto, también con una zona totalmente bicultural como es Bélgica. Querer separar con tonos nacionalistas la parte neerlandesa de la parte francófona es imposible. Y también es imposible separar Bélgica de los dos grandes vecinos, Francia y Alemania, porque la orientación ha sido o al uno o al otro. El caso de Bélgica es muy extraño porque los belgas se dan cuenta, a más tardar yo pienso en el siglo XIII, de la situación en que estaban. La zona llamada en español de Flandes, que habría que especificarla más porque ahí está metido Brabante, también lo que nosotros decimos pintura flamenca es pintura neerlandesa, pintura brabanzona, pintura flamenca, porque es de alguna de las ciudades de Flandes occidental o oriental. Cuando se dan cuenta de que la zona flamenca está tratándose de sacudir el peso del poder de Francia, hablando en neerlandés, y la zona que pertenece al Sacro Imperio Romano Germánico, donde se hablaba alemán, o los dialectos, o el Mundarten se dice en alemán, que se hablaba en ese momento. Lieja, por ejemplo, ha pertenecido siempre al imperio, pero ha tenido un noviazgo constante con Francia. Y Lieja, que es la primera foto que vamos a ver, en realidad el 98% de las fotos, salvo estas dos primeras, las he hecho yo, porque bueno, soy bastante respetuoso de lo que son los derechos de autor. En Alemania eso se cuida mucho más, en Europa en general, que aquí. Pero quería mostrar esta primera imagen de Lieja, que para que vean la contradicción de lo que es Bélgica, aparte de que la Bélgica actual data de 1830-31,
y el primer rey belga fue un alemán de la casa de Sachsen-Coburg-Gotha, que fue Leopoldo I, etcétera, etcétera, es decir, con la cantidad enormes de gente de distintos lugares que ha formado las monarquías europeas, siempre intentando hacer alianzas para estar o a favor o en contra, menos de un país o de otro. Se dieron cuenta entonces de que en 1830 hay un rey que es alemán, en realidad, que es el comienzo de la Bélgica. Bélgica es un país que sufre terriblemente con la invasión alemana en la Primera Guerra Mundial, fue el país seguramente que más destrucciones tuvo. Bélgica, porque los alemanes pasaron directamente a Francia por Bélgica. El caso de Ypres es especialmente trágico, una ciudad flamenca, digamos así, Ypres en flamenco o Ypres en francés, escrito Ypres con Y en castellano, con la confrontación entre los ejércitos alemán e inglés dejó la ciudad en una ruina absoluta, que tenemos la fortuna de que la vanguardia de la arquitectura moderna no estaba en un punto de madurez tal que no se hubiera podido reconstruir la ciudad entera tal y como era, que es un absoluto orgullo de Europa, por la razón que voy a explicar, que es bastante concreta. Entonces, los de lengua flamenca, dependiendo de Francia, por lo menos tutelarmente, los de lengua francesa, dependiendo de Alemania, y de eso sale la retorta que no está libre de recelos hasta el día de hoy, casi. Porque bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás, pero cuando tuve la invitación del Ministerio de Cultura neerlandesa de Bruselas, enseguida se activó el Ministerio de Cultura Valona. Y hoy un señor Didier, que estaba en el archivo, o que está, que es historiador de la arquitectura, que enseguida me llamó y me invitó y me empezó a mostrar los libros. Me dice, vea usted qué fantástica la iglesia de Saint-Martin en Huy. Huy es una ciudad fantástica de Bélgica, con una iglesia que es San Nicolás, magnífica, gótica del siglo XIV, con un entusiasmo terrible como para compensar la invitación de los flamencos, de los neerlandeses. Eso es una anécdota, pero que es significativo también de cómo funciona el país hasta hoy, y es muy significativo de que, por suerte, nos hemos puesto de acuerdo en Europa de que haya un lugar, que es justamente Bruselas, donde funciona, a veces un poco peor que mejor, pero en general es una bendición total que esté la Unión Europea y la sede de la Unión Europea allí en ese lugar. En el caso de Lieja, que ha tenido, por eso hablo de las contradicciones, Lieja, hay un dicho que dice, Lieja le debe todo a Notger y a Notger se lo debe a Dios. Todo lo demás se lo debe la ciudad de Lieja a Notger. Notger era un Schwabe, un alemán, que era un obispo que fue muy importante y que convirtió a Lieja en tiempo de la arquitectura románica en un centro, contribuyó, él por supuesto que no lo hizo, pero contribuyó a que se constituyera como un centro artístico muy importante ya en la Edad Media. Es totalmente imposible, sobre todo desde que los belgas han entendido, como los franceses también, que es un proceso un poco lerdo en Francia y en Bélgica, que las iglesias medievales estaban originalmente policromadas y han reconstruido en función de miles de restos de pintura existentes, han reconstruido la pintura original. Es imposible separar algo, por ejemplo, como la iglesia esta de San Bartolomé en Lieja, de las iglesias hermanas que están todas en el Rin. No hay un arte alemán separado de un arte belga en el siglo XII. Hay algunos en el siglo XIII, por ejemplo, Régnier de Huy, esa ciudad que he nombrado, Huy, H-U-Y, fue un artista muy importante de la zona de Mosana, sobre todo por la fundición en bronce. Esto es una pila bautismal que se encuentra en la iglesia que acabamos de ver, que se debe a ese Régnier de Huy y que es una obra maestra del bronce, de la fundición de bronce del gótico temprano. Es eso lo que ha caracterizado especialmente a la historia del arte plástico en la ciudad de Lieja en el siglo XIII, por ejemplo. La iglesia del siglo XII, esto es del siglo XIII. Las iglesias iguales por el tipo de arquitectura, por ejemplo, las torres cuadradas que terminan cada lado con un piñón, que es el triángulo, es un triángulo, tiene cada lado un triángulo. Esto es la iglesia de Nassau, para colmo más confusión, porque Nassau, de la cual salen todos los holandeses, los oranges, etcétera, queda en la orilla del río Lahn, en Alemania.
Si vean la cantidad de lazos que hay, casi todos estropeados por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, pero los hechos históricos son los que son y no se pueden cambiar. Los techos de rombo típicos de las iglesias, en primer lugar, seguramente en Colonia surge ese tipo de tejado, es exactamente lo mismo lo que estábamos viendo en San Bartolomé en Lieja. De manera que en ese momento tan temprano del románico es muy difícil separar, por un lado, lo que en Bélgica se ha hecho igual que en Alemania o lo que en Bélgica se ha hecho igual a lo que se ha hecho en la vecindad inmediata del norte de Francia, que hay una región de Francia que se llama Flandre, es decir, Flandes. El Flandres no es solamente belga. Y aquí vemos, para reafirmar más esto, eso es un modelo de la construcción de la Catedral de Santa Gúdula en Bruselas. En la época se empieza, como toda iglesia medieval, por el coro, por la parte de atrás, la cabecera, donde está el altar, todo capítulo catedralicio, o esto no era una catedral, la única iglesia catedral que se inicia como tal en Bélgica es la catedral de Tournai, que era realmente sede, es decir, cátedra, silla del obispo, es decir, una silla obispal, una sede obispal. Se empieza a construir sobre la iglesia más vieja románica, que ya vamos a ver de dónde sale esa iglesia románica, un coro gótico a la française, fantástico, que es el comienzo de la nueva iglesia y el lugar donde ya una vez terminado se puede celebrar misa. Por eso que se empieza la construcción por el este, que las iglesias están orientadas siempre hacia la salida del sol. Vamos a ver otra foto de la misma maqueta de Santa Gúdula de Bruselas en la época en que todavía persistía lo que en la arquitectura románica llamamos un macizo occidental. Ese macizo occidental es normalmente una torre cuadrada con dos torres o cilíndricas o poligonales. Vamos a ver de dónde sale eso, de la iglesia de San Pantaleón de Colonia. Un ejemplo más de que es imposible separar al arte belga o al arte alemán, en este caso, todavía en esta época tan temprana. Y para eso hay que dejar realmente los nacionalismos de lado. Que los nacionalismos han sido terribles por esa toma de conciencia, sobre todo, que hacen los flamencos, de que ellos en realidad están hablando un idioma que no tiene nada que ver con Francia, pero están nominalmente en manos de los franceses o realmente en manos de los franceses, cuando el rey de Francia siempre hace una avanzada para quedarse con algo de una región francófona. Ya sabemos que la Francia actual es producto de un arrondissement, es decir, de un intento de hacer el Pentágono actual, que se podría calificar como círculo, que ha sido la expansión de la corona de Francia hasta todos los rincones, incluso poniendo la Languedoc sobre la Languedoc, que es el Languedoc, que es la lengua del sur de Francia. ¿Cómo será esa oposición? Como digo, que los flamencos, hartos de los francófonos, en Brujas, en el año 1302, van puerta por puerta, porque esto es terrible, puerta por puerta, y a los vecinos les hacen decir Schild und Freund. Schild und Freund en alemán, es decir, escudo y amigo. Los que no podían pronunciar bien escudo y amigo los degollaban. Ay, no. Murieron degollados 4.000 franceses en 1302 en Brujas. Lo absurdo de todo esto es que Bélgica tiene una enorme deuda con el arte francés, que tuvieron la suerte de que la corona francesa les pasara mucho del refinamiento extraordinario que caracterizó a París a partir de mucho tiempo, yo diría del siglo XIII. Ya París era un centro de un refinamiento tremendo, y los ayudó por segunda vez esa cercanía a la cultura súper refinada del norte de Francia. Los ayudó también un hecho muy extraño, que es que salen unos duques de Borgoña, que en realidad eran de la casa de Valois. Hay 4 duques de Borgoña muy importantes a finales del siglo XIV hasta finales del siglo XV, y esos duques de Borgoña venían de Borgoña, es una cosa muy multicultural también, venían de Borgoña, pero florecieron las artes, sobre todo gracias a la presencia neerlandesa de una cantidad de artistas que trabajaron para esos duques de Borgoña. Los duques de Borgoña estaban tanto en lo que es la Borgoña-Dijon, ahí están enterrados varios,
también estaban en Brujas, y también estaban en Gante, y también estaban en la región de lengua neerlandesa. Vamos a seguir. Esto es un ejemplo, la iglesia de San Juan de la Isla, en Lieja nuevamente. San Juan de la Isla es una iglesia medieval que se renueva, pero repitiendo la forma, salvo la torre que queda medieval, repite la forma de la iglesia gótica en estilo barroco, seguramente porque estaba muy estropeada ya la iglesia y hay muchas renovaciones en la historia. Muchas veces cuando una iglesia estaba un poco ruinosa, en lugar de reparar lo ruinoso, se ha reemplazado por algo nuevo. Pero, repitiendo, porque además el padre de todos estos, el padre de los belgas, el padre de los holandeses, el padre de los franceses y de los alemanes, ¿quién es? Un señor que es el primer emperador de Occidente, después de la caída del Imperio Romano, el primero verdadero, Carlomagno. Que Carlomagno se sentía muy bien en Aachen en holandés, porque había una fuente de agua caliente y siguiendo la tradición de los romanos le encantaba bañarse con agua caliente, por eso es que cayó a Aachen. Y ahí hizo su capilla palatina, y la iglesia, hoy catedral de Aquisgrán, es el exacto modelo de esto, es decir, una torre con macizo occidental, un octógono, que ese octógono, como lo mandó a hacer Carlomagno, tuvo una importancia monstruosa en la historia de la arquitectura europea, tal es así que Carlos V, en 1520 y tantos, decide, cuando hace la reforma de la Alhambra, bastante desgraciada la reforma de un palacio árabe, pero tiene su mérito también, se hace construir una capilla octogonal, para repetir todas las capillas octogonales que se hicieron desde la Catedral de Aquisgrán, y que está repetida aquí, y después de este octógono viene la parte del coro de la iglesia que repite en estilo barroco. Vamos a ver una foto ahora de Aquisgrán en Alemania, es decir, la torre. El octógono, este es el octógono original que hizo hacer Carlomagno, y esto es lo que se llama la Casa de Cristal, que es también está jugando la Saint-Chapelle de París un rol importante en una arquitectura totalmente acristalada, que es una arquitectura, por supuesto, imperial. Por supuesto, hace muchísimos años que había muerto Carlomagno. Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, y esto es del siglo XIV, así que imagínense la distancia. Pero esa iglesia, además de Carlomagno, porque está todo muy conectado en la historia de la arquitectura, la capilla palatina de Aquisgrán, esta sale de la iglesia de San Vitale en Ravenna. Ravenna es un lugar de Italia que fue el exarcado del Imperio Bizantino, es decir, el emperador bizantino tenía, o el emperador romano de Oriente, para decirlo más correctamente, el emperador romano de Occidente tenía su sede en Ravenna. En Ravenna hizo hacer la iglesia de San Vitale. Esa iglesia de San Vitale es a su vez copia de San Sergio y San Baco en Constantinopla, que es una iglesia paleocristiana. Quiere decir que Constantinopla, que es una iglesia del cercano oriente, prácticamente todavía de la punta más lejana de Europa, digamos, en el Bósforo, fue reiterada en Ravenna, y fue reiterada en Aquisgrán, y fue reiterada en Lieja también. Es decir, nada de nacionalismos, tratar de entender cómo van las raíces y cómo es interesante toda esta recepción y todo este juego de formas a través de los países, de lo que hoy son países. Bueno, y además, con respecto al gótico, yo creo que hay dos grandes troncos en Europa. Uno es, por supuesto, el tronco de la antigüedad greco-latina, y otro es el tronco, que es un subtronco en realidad, que es cuando los pueblos germanos y posteriormente los pueblos eslavos se suman al cristianismo, y con una manera muy especial de vivir que no tenía absolutamente nada que ver con la de los romanos, logran, por la distancia que tienen con respecto al Imperio Romano, logran hacer algo totalmente nuevo que termina por ser el gótico. Por más origen nortefrancés que tiene el gótico, ya hay muchas cosas que documentan el alejamiento de la antigüedad, y que para mí es muy importante entenderlo. Y en el norte de Europa, aunque esto sea francófono, esto es la ciudad de Tournai, fotografiada en agosto pasado, están restaurando el coro de la catedral gótica, pero lo que me interesa mostrar, porque no hay una iglesia románica en Europa que tenga un conjunto de torres tan monumental y tan hiperexpresivo como la catedral de Doornik, como dirían los holandeses, que es Tournai, que es el idioma original de la ciudad.
y que es una ciudad, reitero, que siempre tuvo un noviazgo muy particular con Francia. La iglesia en realidad repite una forma en principio de 3 semiciclos que en la planta dan la forma de trébol. Ese trébol sale de las iglesias románicas de Colonia, en especial Santa María en el Capitolio, que a su vez sale de la iglesia de María Parturienta en Belén, en Palestina, y que en Colonia se celebraba ahí la primera misa de Navidad, porque era la María Parturienta, y es una forma que queda muy fuerte de planta para las iglesias en el norte de Europa. Estas son torres que realmente no expresan la foto, a pesar de que tenía un súper gran angular y tal. Lo imposible de creer del tamaño de esa fuerza vertical ya en el románico, que no tiene nada que ver con la arquitectura italiana contemporánea. Es algo que, por más que sea francés y pertenezca, como se quiera ver o no, a la cultura latina, está totalmente separada de la tradición romana, o de la forma en que los italianos tenían de hacer el románico. En muchos casos, todos no precisan una foto de la Torre de Pisa para saber qué finura, esa arquitectura de mármol, con esas arcadillas y tal. Es algo que no tiene nada que ver con lo que se hacía en este lado de Europa, hablando desde Bélgica. Seguimos, una vista de la Plaza Mayor de Tournai con el increíble grupo. La torre más gorda, más poderosa, es la que está justo en el crucero de la iglesia, es decir, el cruce de la nave longitudinal con la nave transversal, rodeada de 4 magníficas torres. Yo creo que hay una sola iglesia en Europa que por la acumulación de torres le puede hacer un poco de competencia, pero es menor en su proporción, que es la de Kalundborg, en Dinamarca. Una vista interior de la Catedral de Tournai. Hay que ver, cuando uno es historiador de arquitectura y ha visto muchas cosas, empieza a sospechar de algo. La roseta es neorrománica, es decir, una obra del siglo XIX, pero el resto de la iglesia tiene la articulación original. Es una iglesia de 3 naves, con la zona de la pared, ambas paredes de la nave central, divididas y marcadas, una tribuna, un triforio prácticamente, y una zona de claristorio, que es donde están las ventanas. Una iglesia impresionante. Aquí estamos viendo el interior de uno de esos brazos, de los cuales originalmente había 3, quedaron 2 porque el coro se demolió y se hizo en estilo gótico, donde se ve la articulación que acabo de nombrar, arcadas, tribuna, que era un espacio reservado a personas especiales, no siempre con una función clara de saber en la perspectiva de lo que se ha perdido en la historia. Una especie de triforio que habla ya de una influencia francesa, es decir, una cosa que está en el medio de las influencias, y el claristorio. Vamos a ver de lo mismo desde abajo, ese brazo semicircular que en planta formaba originalmente el trébol. Bueno, hay muchas iglesias en Bélgica. Esto es en la ciudad de Ghent, en holandés, Gand en francés, que es una iglesia que tiene una parte románica, sobre todo se ha conservado en estilo románico el frente occidental, y que después ha sufrido una ampliación gótica. Siempre cuando hay coros o tejados que son más altos, casi siempre corresponden a una ampliación en estilo gótico de una cosa anterior. En realidad, lo que se llama la torre linterna o el cimborrio, que es la torre que está en el cruce de naves, es de estilo de transición entre románico tardío y gótico temprano. Lo que conduce a un desarrollo totalmente insólito es que no hay ninguna otra región de Europa que tenga semejante densidad de ciudades, que a diferencia de lo que nosotros tenemos la idea, sí, la Edad Media, el feudalismo, más o menos, el feudalismo más o menos, porque los dueños de estos lugares pueden haber sido o no señores feudales, pero uno se imagina los caballeros, los castillos. No, son las ciudades, los grandes centros, los grandes semilleros de cultura que reparten en explosiones increíbles para todos lados. Y hay una concentración tan grande de ciudades, está todo tan interconectado en la actual Bélgica también, está tan cerca Bruselas de Lovaina, Gante de Brujas, las 2 de Ypres, todo de Amberes, es decir, es un espacio muy especial
culturalmente hablando en Europa, donde una concentración de tantas ciudades grandes no hay prácticamente en ningún otro lado. Yo no conozco, hay muchas ciudades, por ejemplo, algunas importantes a lo largo del Rin, que ha sido una vía de cultura. Era muy importante la conexión entre la ciudad de Brujas y la ciudad de Colonia como comercial, cosa que se pierde en mediados del siglo XV porque Brujas tiene el problema que se le llena de arena el puerto, el Svin, que es el río que pasa por Brujas, se llena de arena, Brujas empieza a decaer, que por suerte, porque queda hasta el día de hoy como un increíble conjunto de la cultura altísima medieval europea, y como pocas realmente, hay pocas ciudades que tengan el tamaño de Brujas y que tengan un aspecto medieval tan bien conservado, y eso termina por favorecer a Amberes, que termina por ser un puerto súper importante y que por razones dinásticas cae en los Habsburgo, cuando Margarita de Austria, no Margarita, María de Borgoña se casa con el emperador alemán, con Maximiliano, que era de la familia Habsburgo. Los Habsburgo van a quedar como dueños del lugar, y como los Habsburgo también eran los dueños de América, y ya Amberes tenía un essor, dicen los franceses, un florecimiento, un desarrollo cultural enorme. Pero prácticamente la primera bolsa de Bélgica y una de las primerísimas del mundo, si no fue la primera de Europa, la bolsa de Amberes, que está reformada, pero tiene algo de lo que era originalmente en 1430, ¿sí? Una cosa muy, muy temprana. Termina por el oro de América por caer a mucho más Amberes que a España, que en el siglo XVI hasta 3 bancarrotas seguidas, a pesar de la plata y el oro robados de América. Porque los Habsburgo, Carlos V era nacido en Gante, en el Prinzenhof en Gante, se la arreglan para hacer negocios o con los alemanes, con los Fugger, o con estos grandes comerciantes, estos grandes centros comerciales como era la ciudad de Amberes. Un ejemplo muy temprano de arquitectura profana, pero que tiene mucha definición y mucho futuro, tanto en Bélgica como en Alemania también. Volvemos a la foto anterior, por favor. Es el piñón escalonado, es decir, la casa termina en un triángulo que equivale al declive del tejado, y ese triángulo tiene por delante una figura escalonada. Ese piñón escalonado es común en Bélgica y en Westfalia, que es una región de Alemania, y en Renania. Hay algunos ejemplos románicos conservados en los dos países. Esto es en Gante, en lo que se llama el Grasleih, que es un muelle, una casa de depósito hecha hacia el 1200, un poco antes del 1200, que es un ejemplo de arquitectura románica profana importante, porque el tipo de fachada con piñón escalonado va a tener un enorme desarrollo en el gótico, en el Renacimiento y hasta en el barroco. Esto es un ejemplo de arquitectura militar en Gante, el castillo de Gerardo el Diablo, de Duivel o de Teufel, como se decía en alemán. Yo lamentablemente adoro el idioma neerlandés, pero no lo sé. Lamentablemente no puedo hablar holandés. Yo creo que el gusto de hablar una cosa muy graciosa vista desde el alemán, y muy graciosa, pero no en el sentido de que graciña, como dicen los portugueses, sino realmente con mucha gracia. Me lo he dado al lujo hablando portugués o aprendiendo portugués, pero era imposible del alemán también incorporar, lamentablemente, el holandés, que es una lengua que me fascina, el flamenco y el neerlandés de Holanda me fascinan. Esto es el castillo, un castillo románico, monumental, que está de los condes de Flandes, justamente, que está en la ciudad de Gante. Seguimos. Una cosa que es muy importante y que hoy día es patrimonio de la humanidad, y edificios que tienen que ver con esta región, sea de lengua francesa o sea de lengua neerlandesa. Son los famosos Belfort o Beffroi en francés, que son torres municipales. La más antigua por el estado original es la de Tournai. Estamos aquí en Tournai, atrás se ve la catedral, cuyas torres ya he tratado de describir en la medida de lo posible. Es un edificio que está aislado de todo y que sirve en principio como símbolo de las libertades municipales. Es decir, cuando una ciudad se pone muy importante, ya vamos a hacer algo que desde lo lejos nomás del paisaje nos distinga y sea símbolo de nuestra independencia con respecto a cualquier señor, o sea el obispo, o sea quien fuera. Imagínense que ustedes, que estamos hablando de la Edad Media, de la edad teóricamente teocéntrica, donde el mayor esfuerzo se volcó en la construcción de iglesias, pero esto es una construcción totalmente profana que tenía, su última función fue prisión, porque era una cosa que
como está tan aislado el edificio y tan seguro, se metían presos allí. No obstante, la prisión es un castigo que es común desde el siglo XIX, por más que haya habido mucha gente antes que la han puesto en el calabozo, pero eso lo explica muy bien Foucault. Realmente se los torturaba, se los mataba o cualquier cosa a los presos, a los delincuentes, pero eso de meterlos presos eternamente era una cosa bastante rara. Y estaban en los archivos municipales, es decir, es un edificio que tiene que ver con el ayuntamiento, no con la iglesia, y que incluso intentó a lo largo de el origen es el siglo XII inclusive, esto se empieza en el siglo XII, es decir, 1180 y tantos, se sigue en el XIII y se termina en el XIV y en el XV, y en sus correspondientes cámaras estaban los documentos más importantes de la ciudad. También con la idea, que es una idea que es constante en la arquitectura europea, cuando hay algo de mucho valor, tratar de separarlo de otras alas arquitectónicas, para que en el caso de los incendios, que eran tan comunes, eso no se estropee, que esté a salvo de los incendios. Esto es el Beffroi Tournai, aquí estamos viendo el Beffroi, o el Belfort, mejor dicho, porque esto es de habla neerlandesa, en la ciudad de Gante. También esto es un edificio que no tiene nada que ver con el Beffroi, pero tanto el de Tournai como el de Gante han sufrido algunas modificaciones historicistas, es decir, la forma actual son un poco correcciones del siglo XIX, pero la sustancia original está. El Beffroi de Brujas, yo me río porque mi padre, que era arquitecto, fue toda su vida profesor de teoría de la arquitectura en Rosario, le molestaba la desproporción entre la torre y el resto en Brujas, pero son dos edificios que no tienen nada que ver. Uno es el Belfort, que es el atalaya, se diría en buen castellano, que es lo del medio, y alrededor del Belfort se construyó el Lachenhalle. El Lachenhalle es lonja de paños. Lonja de paños, que toda esta región se hizo terriblemente poderosa por la industria de paños y por todas las variaciones de los paños. No por casualidad las tapicerías barrocas de Bruselas han sido tremendas, y ya Bruselas, Tournai, Arras, en el norte de Francia, Arras, eran tremendos centros de producción de tapicería, sin comparación de calidad con nada de lo que se estaba haciendo en el resto de Europa. Serán muy gaseosos, serán muy hermosos, muy lindos, pero la calidad de lo hecho en tapicería en estas ciudades en la Edad Media es única. El atalaya lamentablemente ha perdido el remate original, era un pequeño remate que está representado por algunas pinturas y dibujos muy fidedignos que ya pertenecen al siglo XV. Antes del siglo XV a nadie se le ocurría reproducir por dibujo, por pintura, un edificio con mayor precisión, pero se empieza, a partir de 1400 eso cambia. Y cambia gracias también a la corte francesa y a los duques de Borgoña, pero que estaban dándole trabajo a la explosión cultural tremenda que hubo entre los neerlandeses, entre los flamencos, entre los cuales sobre todo los hermanos Limburg, que eran 3 hermanos que venían de Holanda y que le escribieron al Duc de Berry, que tenía que ver con el rey de Francia, le escribieron un libro de horas donde están las primeras miniaturas donde se representan cosas absolutamente fidedignas. Sabemos cómo era la isla de la Cité en París, sabemos cómo era la Saint-Chapelle, etc. Incluso antes del cambio de Rosetta, gracias a estos hermanos que se fueron con una staffelae, con un caballete afuera, y dibujaron exactamente lo que era, idea que no habían tenido antes otros. Porque uno cree que el paisaje es una cosa eterna. No, tiene un nacimiento absolutamente puntual dentro de la historia del arte, y en la cual los hermanos Limburg tienen un papel muy importante. Seguimos. Bueno, y no hay nada, absolutamente nada en Europa que se compare un edificio profano como la lonja de paños de Ypres. Es afortunadamente una reconstrucción total, porque de esto no quedó, yo creo que ni siquiera el 10% después de la confrontación que hubo en los franceses en la Primera Guerra Mundial. La lonja de paños de Ypres, o Ypres en el idioma original, es tan importante que incluso el ayuntamiento es como si fuera una pequeña casita del portero del edificio, como mucho, y es un edificio de unos 100 metros de largo, con un tremendo atalaya, que también es patrimonio de la humanidad, en el centro, y con una capacidad expositora terrible para toda la gente que venía acá a mostrar la producción de paños y las distintas telas en las cuales se fueron
especializando distintos grupos. Es un edificio gótico, no hay absolutamente nada en Italia que tanto se escuche y tanto se insiste sobre la importancia, sí, los bancos que aparecieron en Italia, los comerciantes, Venecia, la relación con... Sí, pero no hay un solo edificio italiano que tenga la antigüedad de este, que se empezó en el 1200, en el año 1200, y se terminó a principios del siglo XIV. Primero se hizo una mitad, después se hizo el atalaya y después se hizo la otra mitad. Es decir, que lo que hoy es totalmente simétrico es un producto, en realidad, del desarrollo en el tiempo y no de una planificación unitaria. Pero no hay un solo edificio que se pueda comparar a esto por la importancia de lo profano, realmente de la arquitectura profana, por la calidad de la arquitectura y por su función. Seguimos. Quiero fijar. Esto es una típica iglesia de Gante, la iglesia de San Nicolás, que se puede fotografiar muy bien desde la torre de San Bavo, de la catedral de San Bavo. Es sacado estrictamente desde el este, la girola, que es el conjunto de capillas, los arbotantes, que son bastante simples en ese sentido. En algún momento de la arquitectura gótica flamenca hay una aproximación muy grande a lo que se estaba haciendo en Alemania, a pesar de que la forma original con la girola, las capillas y los arbotantes venga de Francia. Seguimos. Eso es la torre linterna, el cuadrado de la torre linterna. Aquí están restaurando todavía la parte del coro, pero se ve perfectamente el cuadrado de ese cimborrio o torre linterna que marca el espacio de cruce de las naves de la iglesia. Una vista a la ciudad de Brujas. Brujas, que es un nombre tan sugestivo en castellano, no quiere decir otra cosa que Brügge, que son puentes. Brügge. Puentes. Porque muchos puentes, pues sabemos que hay un montón de canales en Brujas y hay muchos puentes. Estamos viendo la catedral de San Salvador, la iglesia de Nuestra Señora, el palacio Groothuis y el Belfort. Una ciudad absolutamente mágica, realmente. Ahí vemos la torre de la iglesia de Nuestra Señora. La torre de la iglesia de Nuestra Señora, a su vez, tiene una inequívoca influencia alemana en el siglo XV, que no es original, que es el agregado de una cofa de palo mayor a la aguja gótica hecha en ladrillo. Es como un balcón del cual se puede salir, que no estaba previsto en la construcción original y que empieza a hacer furor en ciudades importantes de Alemania como Ulm, Esslingen, etc., y que es un momento de recepción de arquitectura tardogótica alemana aquí en Flandes. En cuanto a Bruselas, bueno, la ciudad de Bruselas, ustedes saben que Luis XIV no tuvo la peor idea que para hacer un éclat, como se dice en francés, ni sé cómo se dice en castellano, éclat también se dice en alemán. Un éclat, alguien que me ayude con la lengua francesa, el éclat es un... da esa sensación. Algo brillante. Sí, algo brillante. Tuvo la mejor idea de mandarlo al mariscal Villeroy, y Villeroy bombardeó durante no sé cuántos días Bruselas y rompió 4.000 casas, 4.000. Incluida toda la Plaza Mayor, menos el edificio del ayuntamiento, pero sí lo que estaba atrás del ayuntamiento, que fue un edificio súper importante porque los belgas son los inventores de las fábricas, de los techos de fábrica en serrucho, que se llama techos Shep en castellano, era la lonja de paños que estaba detrás del ayuntamiento de Bruselas, y uno igual había en Lovaina, en Leuven. La Catedral de Santa Úrsula en Bruselas es una imponente iglesia gótica, quizá por la composición no la más feliz, sobre todo si uno compara con la increíble perfección y armonía que tiene la fachada de Notre Dame de París, pero sí, es un poco aburrida quizá, pero bueno, es una importante iglesia gótica. Vamos a ver ahora el costado, con esa serie de gabletes, se dice que son esos triángulos que forman cada uno de los tejados de cada una de estas capillas, de las naves laterales, en que terminan las naves laterales de la iglesia, y se ve el transepto. Una vista del interior. La arquitectura en Bélgica gótica ha sido maestra en integrar el claristorio al triforio. Es decir, hay una unidad compositiva muy especialmente feliz entre esta parte sobre las arcadas y el conjunto de ventanas que, reitero, se llama claristorio. Esta es una magnífica roseta de tracería, una roseta, un grupo en realidad de una roseta con dos lancetas importantes, que es uno de los brazos de la catedral de Bruselas, de Santa Úrsula.
que la muestro solamente para hacer referencia a algo que es posmedieval, que es el desarrollo extraordinario que tuvo el arte del vitral en la época del Renacimiento en Bélgica. Esto es una escena que lo representa el emperador Carlos V, presentado ante la Virgen, nada menos que por Carlomagno, es decir, siempre tratando de ir a los antepasados y legitimar su poder, de una extraordinaria calidad. Eso sería un tema aparte para otras charlas. La iglesia de San Salvador en Brujas, que representa también la típica idea gótica de pintar la superficie. Raramente una iglesia ha tenido solamente el color de la piedra, sino que se revocaban y pintaban, o no se revocaban, sino que directamente se pintaban las superficies. La catedral de San Bavo en Bas, catedral en Gante. La catedral de San Bavo es una iglesia muy imponente que tiene varias relaciones fuertes con el gótico alemán. Una, la fachada de una torre, que es algo que en el siglo XIV en Alemania se desarrolla de una forma muy extraordinaria, y luego otras partes, vamos a ver la parte de atrás, que es algo muy poco francés, muy poco ortodoxo, por más que esto sea una iglesia gótica de la última raíz norte francesa, pero con un enorme claristorio. Esta es la parte de atrás, del que corresponde al coro o presbiterio de la iglesia, donde no hay un solo arbotante. Los arbotantes son esos puentes o muletas que usan en Francia desde el primer gótico para recoger la presión lateral de las bóvedas para contenerlas y mandar esa presión a través de los contrafuertes hacia abajo. No, siguiendo un principio muy propio del gótico alemán, nada de arbotantes, con lo cual tiene el resultado, si lo vemos por dentro, también siempre en San Bavón o San Bavo en Gante, que hace falta poner unos anclajes de hierro en las bóvedas para que eso realmente no se doble hacia la izquierda y derecha. Ahí está el tríptico del Cordero. Sí, bueno, esto, los hermanos Limburg, por un lado, que ya trabajaban en el 1400, que son miniaturistas, por eso es que quizás no se les da mucha importancia, son muy famosos los hermanos Limburg, pero de todas maneras, la pintura monumental, totalmente novedosa, arrancan solamente la arquitectura quizá en el siglo XV, pero en algunos aspectos, en otros no, que lo voy a decir lo más rápido que pueda. Los hermanos Van Eyck hacen el tríptico de la adoración del Cordero místico, que está aquí, es la adoración del Cordero, Cristo que se deja matar como un cordero, cuya sangre es la comunión en forma de vino, y con una imagen, una serie de imágenes de una calidad extraordinaria. ¿Qué es la calidad? Los hermanos Van Eyck son los que perfeccionaron la pintura al óleo. Alguno ha pintado al óleo antes que ellos, pero la pusieron en un grado de perfección, con lo cual se puede representar mucho mejor que con témpera. La témpera, o el temple, como se dice, que es una suerte de témpera, pero con huevo, es algo que no da la profundidad y las finezas que tiene la pintura al óleo. No solo eso, sino que Van Eyck ya tenía una idea muy exacta de la perspectiva, y tiene una idea que está en realidad atribuida al Renacimiento italiano, pero que también es falso, que es la genialidad que tuvo Mantegna de tirarse al piso para representar figuras. Es decir, Adán y Eva, que están en la parte más exterior de las salas de este retablo, están pintados a nivel del suelo. Es decir, nosotros, es como que Van Eyck se tiró al suelo y empezó a pintar como pintó, y lo llevó a una consecuencia mucho mayor, Mantegna en la segunda mitad del siglo XV. Una obra absolutamente fascinante que está en la capilla de la izquierda, y una de las obras más famosas de toda la historia del arte. Bueno, pero hay unos, es decir, también es totalmente inútil ponerse a decir a ver qué fueron los flamencos o los balones los que inventaron ese realismo tan extraordinario que es propio de la pintura de esta época, porque hay un maestro que se llama maestro de Flemale o Robert Campin, que era, seguramente nació en Valenciennes, que está muy cerca, en Francia, muy cerca de Bélgica, y murió en Tournai. Y tenemos unos retratos de los años 30 del siglo XV que son tremendos, aparte de que es muy especial, muy especial la figura de este hombre regordete,
pero está hecho con una perfección técnica que era absolutamente desconocida en la Europa hasta el momento, y de hecho va a tener una importancia enorme en el desarrollo de la pintura europea, incluido el de cierto Renacimiento italiano. Un artista que no hay cómo ponderarlo, porque fue un monstruo realmente. Uno de los mejores obras de él fue Petrus Christus. Petrus Christus, un cuadro que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, representando un monje cartujo. Es decir, la capacidad de penetración psicológica que tuvieron estos como primeros en Europa, como los primeros en Europa que hacen unos retratos que son de una fascinación, que uno dice, ¿por qué será que la Mona Lisa es tanto más conocida que estas cosas? Cuando en realidad esto no sé qué le tiene que envidiar, realmente es una cosa además cuando uno se acerca a los cuadros y ve con la perfección que están pintados hasta los últimos pelitos de la barba, el misterio que tiene Petrus Christus es tremendo, realmente. Y curiosamente, y para vuelta a no ser nacionalistas, venimos al Hospital de San Juan de Brujas, que es uno de los típicos hospitales medievales, en el medio, muy centrales en la ciudad, donde no solo había enfermos, sino también ancianos, también pobres, y que era como una gran casa de caridad. La pintura de Brujas, de la ciudad de Brujas, que estaba súper desarrollada ya por la influencia de Van Eyck, de Roger de la Pasture, de Roger van der Weyden y otros, renace y llega a un punto altísimo con la llegada de un alemán que seguro que estudió en Brujas, porque a pesar de que Colonia era un centro de pintura importante, no tenía comparación con lo que se estaba haciendo con ese grado de perfección en la pintura al óleo en los Países Bajos. Vamos a ver aquí en este edificio, en el cual también vivió Memling, que venía de Seligenstadt, que es un pequeño lugar a orillas del Meno, cerca de Frankfurt, en Alemania. Pintó, entre otras cosas, el relicario de Santa Úrsula, que se considera una de sus obras maestras, todo con la técnica de pintura al óleo. Seguimos. Aquí vemos una representación de la llegada de Santa Úrsula, que llegó con 11.000 vírgenes. Perdón, ¿quién pintó eso? Hans Memling. Hans Memling. ¿Dónde es eso? ¿Cómo? ¿Dónde es eso? ¿Dónde? ¿Dónde está el objeto? Sí. En el Hospital de San Juan de Brujas. Ah, En el mismo hospital. Lo que muestra es la llegada de Santa Úrsula a la ciudad de Colonia, que llega con supuestamente 11.000 vírgenes y por ser cristianas son asesinadas por los paganos a flechazos. Aquí llega, ahí está Santa Úrsula, pero lo tremendo, a flechazos o con espada o como fuera, fue una masacre. Vaya a saber, seguro que no fueron 11.000. En la iglesia de Santa Úrsula en Colonia hay muchísimos restos de esqueletos, pero no tanto como de 11.000 vírgenes, pero bueno, es la tradición. Se ve muy claramente la iglesia de San Pantaleón, la iglesia de San Martín el Grande y la catedral con la grúa todavía de construcción de la torre suroeste de la catedral de Colonia. Memling ha sido un absoluto monstruo de la historia de la pintura. Seguimos. Esto en el mismo hospital de San Juan es el retablo de los dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Juan el Bautista, como saben, fue decapitado. Juan el Evangelista es el que tiene la visión del Apocalipsis en la isla de Patmos, y en la parte central el matrimonio, entre comillas, místico de Santa Catalina, que intercambia anillos con el niño Jesús. Y están de nuevo los dos Juanes, el Bautista y el Evangelista. Vamos a seguir. De más está decir que los detalles de estas pinturas, esto es muy a vuelo de pájaro todo lo que estoy diciendo, es monstruoso lo que logran por un lado Van Eyck y lo que va a lograr Van der Weyden, o ya había logrado paralelamente a Van Eyck, y lo que logra Memling hasta los puntos de la costura de las alfombras. No tienen igual, realmente en Europa no tienen igual. Muy curiosamente, y por una visión, a mi manera de ver, muy parcializada de la historia del arte, demasiado identificada con Italia y el Renacimiento, por razones muy concretas que merecerían una o dos o tres charlas. La última que di para el Foro Europeo hablaba justamente de cómo Italia nos enseñó a ver.
Pero se les llama a todos estos pintores, o se les llamaba, ahora se cuidan más, los primitivos flamencos. Primitivos no en el sentido de primigenio, sino primitivos como los que empezaron, así con un poco, sobre todo por Vasari, y claro, Vasari con todo ese tronco de sensualidad terrible y de manejo increíble de la anatomía que renace con todo en el 480 italiano. Bueno, todas estas cosas eran un poco anecdóticas. No es que las desconociera, tampoco Vasari ha sido un hombre de una capacidad absolutamente excepcional, pero bueno, nos ha marcado la manera de ver, para bien y para mal. Bueno, cuando hablo de la riqueza de las ciudades también, realmente la burguesía en los Países Bajos, en el norte de Francia, en Alemania, ha sido infinitamente más importante que en las regiones del sur, especialmente que en España. ¿Cómo es posible que no haya una arquitectura importante de ayuntamientos en España, salvo en Cataluña, que es un mundo español, pero aparte, si se quiere, con un idioma propio y con un desarrollo cultural un poco más compatible a lo que es el resto de Europa? En Brujas se construye el primer ayuntamiento con el cual realmente la comuna tuvo que dar muchísimo dinero para la realización de este magnífico edificio que se termina a principios del 15, pero que es planeado y construido desde finales del 14. Es un edificio articulado por 3 torres poligonales y con una serie de aberturas. Esto es el gran salón. Lamentablemente por dentro está, como todos los ayuntamientos belgas, modificado en el siglo XIX, algunos porque se han estropeado, o algunos por guerra, o algunos porque lo han querido hacer más gótico de lo que era. El neogótico tenía la idea de que ellos sabían mucho más del gótico que los góticos medievales, y así fue el resultado. Pero por fuera está el edificio como era, y es una joya realmente, y una especie de predicción de lo que se va a venir en el siglo XV, que es único en Europa. Único, absolutamente único. En Lovaina, que fue una ciudad súper importante en el siglo XV porque se funda en la primera mitad una universidad que va a tener una enorme importancia, la tiene hasta el día de hoy, la Universidad de Lovaina. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial hicieron la barbarie de quemar la biblioteca de la universidad, que fue una de las cosas de las cuales se habla poco, pero que fue terrible. Pero bueno. Lovaina es una ciudad que sufrió mucho con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, mucho con los ingleses en la Segunda. Los ingleses, con la teoría de sacarlos a los alemanes, bombardearon la mitad de la ciudad que los alemanes no habían bombardeado. Pero tenemos una reconstrucción magnífica y el ayuntamiento quedó en original, que es la primera vez que en Europa se gasta tanto dinero en construir un edificio profano, cosa que se venía haciendo exclusivamente con las iglesias. Ya eso sería una cosa para anotársela y no olvidarla nunca, jamás. Lo que les costó y el esfuerzo artístico por hacer algo que es un relicario increíble de piedra. Más relicario, esta foto la saqué de la ventana de mi hotel, que de noche, claro, iluminado en amarillo contra el cielo azul, parece de oro. Realmente parece un relicario como el relicario que habíamos visto mucho más rico todavía que el que habíamos visto de Hans Memling pintado, pero con una articulación increíble, muy típicas de la arquitectura neerlandesa y de la arquitectura belga, por decirlo de una forma más general, del siglo XV. Son casi minaretes, es decir, son torres octogonales muy angostas que tienen esos balcones, por los cuales se puede naturalmente salir, articulado y totalmente cubierta de estatuas y de, bueno, todos los elementos del gótico. Otro ayuntamiento fenomenal que tiene su correspondiente Beffroi también, o Belfort, es el de la Gran Plaza de Bruselas. La torre la hizo Jan van Rodestruik en el siglo XV, tomando la idea de hacer las agujas caladas que empiezan en Europa con la Catedral de Friburgo en la Selva Negra en Alemania. Un edificio sin igual también entre los ayuntamientos de Europa. Es una foto nocturna sacada también desde la ventana del hotel, donde se ven esas especies casi de minaretes, no sé cómo decirlo, porque hay un colega de la Universidad de Iowa que habla de torres con pequeños arbotantes,
que son, aquí tenemos la unión entre esos pseudo minaretes y el cuerpo central octogonal de la torre. Un ayuntamiento que quedó sin hacer, pero que es de una familia hiper destacada de los Países Bajos, los Bajemaker. Es el ayuntamiento, la parte tardogótica del ayuntamiento de Gante, con un desarrollo terriblemente rico de la articulación de superficie, con una enorme cantidad de estatuas, muchas de ellas terminadas recién en el siglo XIX o reemplazadas en el siglo XIX, pero la arquitectura es totalmente original, sin terminar, porque esto debió tener su minarete también que quedó truncado seguramente por cambio de estilo. Los Bajemaker ya están trabajando a principios del siglo XVI, cuando el Renacimiento empieza a poner pie firme en el norte de Europa. Con respecto a la arquitectura profana, como decía, la cantidad enorme de edificios que hay, esto es la plaza de los hermanos Van Eyck en Brujas, con piñones escalonados. La próxima vamos a ver la articulación de las casas de Brujas. Es hermosa realmente, porque aparte de tener unos pequeños escalones, tiene una estructura en nichos. Esos nichos están unidos en una forma curva, donde están puestas las ventanas. De la casa nunca es totalmente simétrica, porque la puerta lógicamente ocupa solo una parte, la parte izquierda de la fachada. Y estas casas yo las pude conocer muy bien gracias a alguien que murió ya, pero le tengo un agradecimiento enorme, que me impactó mucho, porque yo, claro, como argentino, con mis ideas, en el año 82, llegado por segunda vez a Europa, pero me viene a buscar para mostrarme todo Luc de Vlieger, era el conservador de la ciudad de Brujas. Me vino a buscar en bicicleta al hotel, ya me pareció como espectacular. Y venía un personaje tan importante, me llevó a la casa la esposa profesora de español, hablábamos en alemán y en español, alternadamente, una cosa súper grata de los recuerdos y del agradecimiento que tengo con el Ministerio de Cultura Neerlandesa de esa época, que fue fantástico, aparte de los fantásticos libros que me mandaron a través de la embajada, etcétera, que son un poco el primer paso mío introductorio a todo este mundo. Y bueno, ya con de Vlieger vimos muchas casas, y ha escrito un libro muy gordo sobre las casas de Brujas, un libro muy importante porque es uno de los temas que no se habla demasiado en la historia de la arquitectura de él, y tiene muchísimo valor. Bueno, esta es la casa de Amberes, donde ustedes saben que Alberto Durero, Albrecht Dürer de Nuremberg, fue a visitar Amberes. No está mal decir quizá la anécdota, contar de que vio objetos hechos en México que habían caído por los Habsburgos mucho antes que España, Amberes directamente, por vía marítima, o si no, primero España, diciendo que esto sí iba para los Países Bajos, como era lo habitual, y dijo que eran los objetos más hermosos que había visto en su vida. Un genio absoluto del Renacimiento europeo, y ponderando al arte azteca, supongo, no sé si eran aztecas o mayas los objetos, pero lo dejaron muy impresionado. En esta casa vivió Durero. La ciudad de Nuremberg, que es mi ciudad en Alemania, pagó una placa donde dice aquí estuvo Durero en tal y cual. El Durero viajó 2 veces por Italia y fue una vez a los Países Bajos, pasando por Aquisgrán para ver la coronación del emperador y tal, que lo dibujó en esa oportunidad. Tiene un dibujo también hermoso de la catedral de Aquisgrán. Bueno, y con esto estamos en Amberes, ahora vamos a seguir mínimamente, o si no, para recordar justamente la desgracia que tuvo Amberes. En realidad para mí una desgracia, pero bueno, podemos discutir. Esto es en Gante, saliendo de Amberes, una de las casas típicas del gótico flamenco, por decirlo, o brabanzón, o lo que se quiera flamenco, o neerlandés, sería todavía mejor la denominación, donde hay casas cuyas fachadas son hechas en paredes entramadas y están revestidas con tablas de madera. Eso es muy típico, muy típico de los Países Bajos. Lamentablemente, por ejemplo, aquí vemos una foto, un cuadro, una acuarela de la ciudad de Amberes, antes de que empezaran a romper en el siglo XIX todas las casas entramadas. Uno piensa que ya no hay más casas entramadas en Bélgica, pero había muchísimas. Lo que pasa es que, considerándola seguramente a partir de de la Academia de París o de algo, lo consideraban de menos valor, las demolieron casi todas. Vamos a ver incluso una foto de una demolición de una de las casas de Amberes. O sea que el tema es engañoso, porque cuando uno piensa en la arquitectura entramada, hay que recordar que en los Países Bajos había muchísimo más de lo que dejó la furia de modernización que les agarró en la Belle Époque en Europa.
Otra de las cosas muy características de Bélgica son los patios de beguinas. Las beguinas eran una especie de monjas laicas, mujeres que vivían haciendo obras de caridad y que vivían apartadas del mundo en una zona accesible a través de puertas, pero no accesible para cualquiera. Esto es el famoso beguinage de Brujas, con una arquitectura que tiene su origen en la arquitectura social que existió en el norte de Europa ya desde el siglo XIII. Es decir, casas bastante humildes, hermoso el conjunto, una armonía extraordinaria, pero casas sin las pretensiones burguesas de los piñones escalonados, la articulación de superficie, una cosa mucho más simple, muy típica de los Países Bajos. Otra. Esto es el franconado, se diría, no sé, de Puig-Sefri, es el nombre del edificio. Es un edificio municipal que después sirvió de justicia, articulado tal cual como en el norte de Alemania, especialmente en Lübeck, con torrecillas octogonales muy delgadas y con los piñones y grandes ventanas. Un edificio formidable de Brujas. Vamos a volver a Amberes. Carlos V quedó tan impactado por esta torre tardogótica, que es una de las mejores torres tardogóticas de la arquitectura brabanzona, o sea, de la zona de Brabante, una torre monumental de unos 120 metros de altura, y cuando Carlos V vino a la ciudad dijo: quiero tener 5 de estas torres en la iglesia. No se pudo, por supuesto, construir. Él venía de visita desde España, España estaba con muchísimos problemas económicos, y no le habrá podido mandar tanto dinero a Amberes como hubiera querido, y la cuestión quedó que ni siquiera la torre del sur de la Catedral de Amberes, que es impresionante, que hubiera tenido que ser un pendant, una correspondencia con la torre del norte, ni siquiera se pudo terminar. Para que vean la complejidad de la articulación, el remate de la torre, que son siempre torres con pequeños arbotantes. El interior, no hay que olvidar una cosa, que ya me estoy olvidando, hubiera sido, para no perdonarme, yendo, no sé cuántas fotos quedan, pero terminando la charla, no haber dicho por qué esto se separó, por qué hoy Bélgica es un país. Por España y por la intolerancia religiosa, sin duda, porque Felipe II balbuceaba francés, ignoraba el neerlandés, y bueno, que Castilla era la reina que debía salvar la cuestión del catolicismo, de la religión única, que es lo que no pudo hacer su padre Carlos V, porque tuvo la suficiente caballerosidad de dejarlo escapar a Lutero de Worms, que lo quiso hacer retractar. Lutero dijo: aquí me quedo porque no me puedo retractar, que eso fue lo fenomenal de la historia. Ese es el núcleo del protestantismo, que un hombre cualquiera, un monje cualquiera, un agustino, se haya podido plantar y decir: esto no va más, otra religión. Eso es lo monumental de Lutero, más allá de cualquier otro contenido, incluso de cuestiones teológicas. Cuando hay muchísima revuelta religiosa con el tema, curiosamente, del calvinismo. Calvino era un francés que, por más que Ginebra sea hoy Suiza, Ginebra por supuesto que es una ciudad francesa, si se quiere, no en la forma exacta actual de hoy, pero sí culturalmente, y hubo mucho destrozo de imágenes y de obras antiguas, sobre todo en Holanda, pero también en lugares de Bélgica, por la intolerancia calvinista, que Calvino no quería saber nada con ninguna imagen, y había impuesto incluso en Ginebra, como primer lugar, lo que en la historia se conoce como la tiranía de la virtud. Es decir, que ser tan virtuoso que tiene que volar todo lo que no esté escrito en el Nuevo Testamento, tiene que volar. Se perdieron infinitas obras, sobre todo en Amberes, por ejemplo, que había sido un centro tremendo de la retablística. Retablos tardogóticos exportados a toda Europa. En Suecia hay muchos, en el norte de Alemania hay algunos, porque tenían mucha producción propia. En Escandinavia hay muchos más, y en España hay muchísimos retablos hechos en Amberes que son fantásticos. Los hechos en el lugar desaparecieron prácticamente todos. Cuando uno entra a la iglesia de Nuestra Señora o Catedral de Amberes, se da cuenta que no hay obras medievales y que todo es Rubens y todo es una pintura barroca que llegó a la iglesia después de que la iglesia se pudo recatolizar, después de tanta iconoclasia o iconoclasmo.
Una fuente hecha por Kenton Matstale, que fue uno de los grandes pintores también, que bueno, proyectó una fuente que está directamente enfrente a la Catedral de Amberes. Otro edificio profano, ha habido muchos edificios profanos de mucha importancia en estas ciudades. Esto es la antigua carnicería de la ciudad de Gante. Esto es la carnicería de la ciudad de Amberes, un edificio tremendamente enorme. Los gremios eran sumamente importantes, los carniceros tenían muchísimo dinero, también en Alemania, muchísimo más dinero que las mismas profesiones en el sur de Europa, curiosamente. Y es un edificio, estaban restaurando, cuando saqué esta foto, el frontón. Tiene unos andamios que no pertenecen, pero la característica de división, que hay mucho más de eso en Holanda que en Bélgica, que son los encadenados de ladrillo y piedra natural a rayas. Eso es muy de Holanda, pero estamos en Amberes. Y esto es una obra muy curiosa, que es, ya terminamos ya, que es la obra que hace hacer un italiano instalado en Brujas. Estaba todo el mundo en Brujas en la Edad Media, sin duda, con un ambiente menos laxo, por supuesto, que el de Venecia, que por toda la influencia del cercano oriente, de África, etc., era un mundo fascinante y extrañísimo, único lugar de Europa donde se vivía así. Si exceptuamos, por supuesto, las conquistas o la parte árabe de España, que también vivía muy distinto que los cristianos, un italiano que se instala en Brujas hace construir, después de un viaje a Tierra Santa, lo que se llama la Jerusalem Kerk, la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia es una especie de cita a una arquitectura palestina exótica, con una cúpula cebolla o una cúpula esférica, lo vemos más de cerca, incluso hasta con la media luna de la arquitectura islámica que él había visto, no sé, en el templo de la mezquita de Omar en Jerusalén o así. Y vemos la recepción de esa misma forma en miniaturas del norte de Francia. Es una miniatura esta de la ciudad de Rouen, donde se repite esa forma de iglesia que supuestamente era una iglesia palestina. Bueno, esto ha sido todo. Disculpen que no he tenido tanto tiempo.